Bueno, pues hoy nos metemos de lleno con Apple Inc. Tenemos aquí un montón de análisis sobre todo su recorrido, ¿no? Desde aquel garaje hasta ser, bueno, el gigante que es hoy. Y la idea es entender un poco cómo ese pasado define dónde están ahora, en 2025, y sobre todo qué les viene. Porque tienen unos desafíos enormes, tecnológicos, de regulación. Exacto. Podríamos decir que hay como tres grandes fases, ¿no? La de innovar en producto, luego perfeccionar el ecosistema y ahora esta nueva etapa de inteligencia y computación espacial que llaman. Sí, es que es una historia fascinante, la verdad. Piensa que vienen de la contracultura, del Homebrew Computer Club, de gente muy entusiasta, casi amateur, y ahora es una de las empresas más valiosas del mundo. Pero hoy, claro, en 2025, el tema candente es esa transición hacia la Apple Intelligence, que es una así como muy grandilocuente, y lo del Vision Pro, la computación espacial. Y todo esto mientras los reguladores, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues intentan meter mano a ese ecosistema tan cerrado que tanto éxito les ha dado. Vale, para entender bien este presente, quizás un repaso súper rápido a los inicios. Lo típico. Wozniak, el genio técnico, Jobs, el visionario del marketing, el garaje. Sí, lo de vender la Furgo W y la calculadora HP, para empezar. Eso es. Pero el Apple I era, bueno, una placa base. El que lo cambió todo fue el Apple II en el 77, ya con su carcasa, gráficos en color. Y las ranuras de expansión. Y sobre todo, VisiCalc. Claro, la primera hoja de cálculo, la killer app que demostró que un ordenador personal servía para algo útil, no solo para cacharrear. Y luego, santo a 1984, el Macintosh. Que, a ver, no solo trajo la interfaz gráfica y el ratón al gran público, sino que el anuncio aquel de Ridley Scott, el famoso, vendió una idea. Apple contra el sistema, contra IBM, el gran hermano tecnológico. Totalmente. Aunque al principio era caro y limitado, marcó el camino. Esa identidad de diseño, de experiencia de usuario. Eso es, una identidad que se mantuvo incluso después de que echaran a Jobs en el 85, que fue un trauma para la empresa. Y que casi no lo cuentan. Su vuelta en el 97, con la compra de Next, fue, bueno, vital. Llegó y simplificó todo. Líneas de producto fuera. Y el pacto con Microsoft, ¿quién le iba a decir? 150 millones que les salvaron el cuello. Increíble. Y luego el iMac de 1998. El de colores, ese fue el símbolo visual del Renacimiento. Ahí diríamos que empieza la segunda era, ¿no? La de construir el imperio moderno. Sin duda. Ahí cambia la estrategia. Ya no es tanto inventar categorías de cero, sino redefinirlas. Coger algo que existe y hacerlo a lo Apple. Integración total de hardware, software y, cada vez más, servicios. El iPod y iTunes en 2001. Pusieron orden y legalidad en la música digital. Menudo cambio. Exacto. Y luego el iPhone en 2007. Que, ojo, no fue el primer smartphone, pero sí creó el concepto moderno. La pantalla táctil, la interfaz. Y la App Store un año después, en 2008. Eso desató la economía de las apps. Totalmente. Y el iPad en 2010, que creó, o al menos popularizó masivamente la categoría de las tabletas. La fórmula era esa. No ser el primero, pero sí el que lo hacía bien. Integrado, fácil. Y ya con Tim Cook, desde 2011, entramos de lleno en esa era de perfeccionar el ecosistema. Quizá menos saltos de productos revolucionarios. Más evolución que revolución, sí. Pero mucho foco en refinar y expandir. Ahí metemos el Apple Watch, que empezó como un accesorio y ahora está muy centrado en salud. Ajá. Y los AirPods, que dominan el mercado de audio inalámbrico de una manera brutal. Es que son casi un estándar. Pero, como decías, el motor silencioso pero potentísimo de esta era Cook son los servicios. Totalmente. La App Store sigue siendo clave, pero suma iCloud, Apple Music, TV Plus, Apple Pay. Es que esta división ya es el segundo pilar de ingresos. Los datos del último trimestre fiscal de 2025 son claros. 94.000 millones de ingresos totales y de esos, 27,400 millones vienen de servicios y creciendo un 13%. Es una barbaridad. Es lo que ata a la gente al ecosistema. El famoso pegamento. El Silicon a sus propios chips M desde 2020. Eso les da un control tremendo. Mejor rendimiento, eficiencia y unifica la arquitectura con el iPhone y el iPad. Refuerza todo el conjunto. Vale. Y eso nos lleva a la tercera era, a hoy, 2025. La gran apuesta. Apple Intelligence.
integrada en iOS 26, macOS 26, en todo. Sí, Prometen una IA útil, contextual y sobre todo privada, que esto es muy Apple. muchísimo. ¿Es su gran baza diferencial o eso intentan? La mayoría del procesamiento, dicen, se hace en el propio dispositivo. Y para tareas más complejas, han creado lo que llaman Private Cloud Compute. Son servidores propios, con chips Apple Silicon, diseñados específicamente para que ni siquiera Apple pueda ver tus datos mientras se procesan. Suena bien, muy coherente con ellos. Pero ¿cómo encaja integrar ChatGPT de OpenAI? Ahí hay una tensión, ¿no? Uf, total. Es el gran debate. Por un lado, necesitan ofrecer capacidades de IA generativa potentes, para no quedarse atrás respecto a Google, Microsoft, y ChatGPT es el líder ahora mismo. Es una decisión pragmática, pero claro, choca un poco con ese discurso tan férreo sobre la privacidad. Intentan cuadrarlo diciendo que el acceso a ChatGPT será opcional, que preguntarán al usuario, pero la tensión está ahí. Puedes tener la mejoría sin usar datos masivos como hacen otros. Es la pregunta del millón. Y la otra gran frontera que mencionabas, la computación espacial. El Vision Pro salió en 2024, pero sigue siendo un producto carísimo, muy de nicho. Sí, a día de hoy es casi un kit de desarrollo caro, pero la visión es a largo plazo, una década quizás. Buscan la siguiente gran plataforma computacional después del smartphone. ¿Crees que es una apuesta seria o un experimento tipo Google Glass? Yo creo que es muy seria. La cancelación del proyecto del coche, el famoso Proyecto Titán, en 2024 fue muy significativa. Liberaron un montón de recursos y talento, y mucho se ha reasignado a IA y seguro a esto. Aspiran a tener un dispositivo más ligero, más asequible, más para el día a día. Quizá para 2027 o así. Es una maratón, no un sprint. Entendido. Pero mientras miran a ese futuro tecnológico tan ciencia ficción casi, Ajá. tienen una nube muy real encima. Los reguladores, la demanda del Departamento de Justicia en Estados Unidos, la Ley de Mercados Digitales, la DMA aquí en Europa. Es que van directos al corazón del modelo de negocio. A la jardín vallado, como se suele decir. Claro, atacan la Apple Store, las comisiones del 15-30% o esa nueva tasa del 27% si usas pagos externos, que ha sido súper polémica, el control sobre qué se instala y cómo. Exacto. Lo que buscan los reguladores es forzar una apertura, que se puedan instalar tiendas de apps alternativas, que haya más opciones de pago, cambios estructurales que podrían debilitar esa integración tan fuerte que ha sido la base de su éxito y, seamos claros, de su rentabilidad. Así que, resumiendo, Apple está como en una encrucijada bastante compleja, ¿no? Por un lado, empujando fuerte en dos transiciones tecnológicas enormes, la IA y la computación espacial. Y por el otro, teniendo que defender o verse forzada a adaptar su modelo de negocio de toda la vida, ese ecosistema cerrado y súper rentable, frente a una presión regulatoria global que no tiene precedentes. La gran pregunta es si van a poder ejecutar esa doble transición tecnológica tan ambiciosa mientras lidian con esta batalla regulatoria. Y sobre todo, ¿cómo va a afectar su apuesta tan fuerte por la privacidad a sus ambiciones en IA? Un campo donde parece que quien más datos tiene, gana.